La mirada cósmica dentro del universo Marvel siempre había pertenecido a Jack Kirby, al menos hasta que a mediados de los años 70 un joven autor, Jim Sterling, llegó con un estrambótico estilo y una valiosísima valentía narrativa al convaleciente título del Capitán Marvel, en el que sentó las bases de una nueva mitología psicodélica que cambiaría el rumbo galáctico de este universo de ficción. Aparte de convertir al ya mencionado Marvel y a un atormentado Adam Warlock en las dos nuevas figuras heroicas del cosmos marvelita, ambos con una fuerte carga mesiánica, su etapa setentera destacó por la presencia de un villano muy singular, Thanos. Este titán loco vivía obsesionado con la representación física de la muerte y su único cometido era dominar el infinito para hacer honor a la mujer que amaba. Es decir, Thanos buscaba siempre acabar con la vida del mayor número de habitantes de las galaxias, y para ello solía contar con objetos de poder incalculable. Primero buscó hacerse con el cubo cósmico creado por Ima, con el que consiguió suplantar el papel de la entidad cósmica conocida como Cronos, pero tras ser vencido por el Capitán Marvel gracias a la ayuda de los Vengadores en un alarde de confianza y desatención, el villano de la extraña barbilla púrpura encontró una nueva fuente de poder cósmico, las 6 gemas del alma, de las que Warlock poseía una en su frente y residía en el mundo que albergaba su interior. Derrotado de nuevo, Thanos se convirtió en piedra, y su autor pareció alejarse de él, aunque apareciera en su sobrecogedora novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel de inicios de los 80, Jim Starlin se mantendría fuera de la casa de las ideas por un tiempo, llegando incluso a orquestar el fallecimiento de otro superhéroe, en este caso con el arco Una muerte en la familia de Batman, donde el segundo Robin, Jason Todd, pasaría mejor vida. Pero mientras Jim se encargaba de las páginas del Caballero Oscuro a finales de la década, en Marvel parecía estar produciéndose un renacer del apartado espacial del catálogo. Estela Plateada había adquirido una nueva colección propia con una estética más parecida a la del propio Starlin que a la de Kirby, así que tarde o temprano el guionista y dibujante regresaría a la editorial, pues ¿para qué imitar a alguien si puedes conseguir que trabaje para ti? Así que Starlin se adueñó de los guiones de Silver Surfer, utilizando su colección como puente hacia una nueva gran saga crossover que parecería marcar el camino para lo que sería la industria del cómic en los años 90. Cuando Jim reintrodujo a Thanos en la serie del surfista plateado, los lectores no lo sabían, pero estaban a punto de contemplar historia del medio, ya que a partir de ahí comenzarían a plantarse las semillas del guantelete del infinito, la odisea cósmica definitiva de Marvel. Si el gran público conoce el contexto de esta ambiciosa space opera es gracias a la saga del infinito, que durante una década pudimos ver cómo se iba construyendo frente a nuestros ojos en las salas de cine. El desarrollo de Thanos destacó en sobremanera sobre la ambigüedad de sus motivaciones. Con la obtención de las gemas buscaba completar el mayor genocidio de la historia, eliminar la mitad de vida del universo famélico y sobrepoblado, pero lo haría de una manera aleatoria. Un plan descabellado, aunque en el fondo medido y en parte lógico. Pero en la premisa de las viñetas, ¿esto existe? Definitivamente sí. Es común leer u oír que el Thanos cinematográfico es muy diferente al del material de origen, tan solo porque el segundo tiene como objetivo cortejar a la muerte, pero esa es solo la finalidad. El medio sigue siendo esa reflexión de equilibrar el cosmos, aunque a su extremista manera. Starlin planteó esta idea durante el primer encuentro entre el Titán Loco y Estela Plateada. No hubo combate, pues el anteriormente conocido como Norrin Radd entendió rápidamente que quien tenía frente a él era más que un abusón espacial. Su pelea es más bien moral, por qué no decirlo, filosófica. Es un intercambio de pareceres entre dos polos opuestos. Uno es un enamorado de la vida y el otro es, literalmente, un idólatra de la muerte. Y tras esta interacción, el antiguo heraldo de Galactus viajará a distintos puntos de la galaxia para descubrir más cosas sobre el villano que ha conocido. Aquí, Norrin sirvió a Starlin como guía para los lectores, ya que los cimientos de esta aventura se fundaron en tebeos que tenían más de 15 años para el momento en el que se retomarían, así que la mayoría de los aficionados desconocerían mucho de lo abordado, por lo que el surfista se acercará a preguntar a los Vengadores por sus pasados encuentros con Thanos. Conoceremos a su padre, Mentor, a su hermano, Eros, y a su perseguidor incesante, Drax el Destructor, mientras también exploraremos la relación del gran antagonista con sus esbirros, comandados por su aborrecida nieta Nebula. También se reintroducirá a los héroes moradores de la Gema del Alma, Adam, Gamora y People Troll, y ciertas entidades cósmicas, como el propio Devorador de Mundos, irán siendo conscientes del conflicto que se avecinaba. Mientras tanto, Starlin, acompañado gráficamente por Ron Lim, quien se estaba encargando también de los lápices de Silver Surfer, mostró cómo el Titán Loco se
hacía con cada una de las gemas del infinito en una serie especial conocida como la búsqueda de Thanos. Estaba estructurada en 6 encuentros entre el enamorado de la muerte y las entidades cósmicas que protegían cada una de las piedras mágicas. Comenzó engañando al intermediador, haciéndole creer que le rescataría del confinamiento de orden y caos, pero solo lo hizo para arrebatarle la primera gema del alma. Luego tuvo un combate apocalíptico contra el campeón del universo para hacerse con la segunda, la del poder, con la que manipuló el Edén del jardinero para hacer que la piedra que él guardaba, la del tiempo, acelerase el crecimiento de todas las plantas para que le absorbieran. Luego empleó ese poder de manipulación temporal para convertir al velocista corredor en un bebé, a quien arrancó de la frente la gema del espacio y por quien intercambió con el coleccionista por la gema de la realidad. Solo quedaba una, la de la mente, que ganó en un juego de estrategia al gran maestro. Así, el titán logró reunir las 6 gemas del infinito, haciéndose dueño del pasado primordial y del futuro remoto, convirtiendo la distancia en un mero concepto para él, eliminando pensamientos secretos de las mentes de cualquiera, capaz de manipular el alma de quien desee, moldear la realidad a placer y amplificar el poder de todo ello a voluntad. Thanos ya no tiene rival en el universo, y su primer acto es mostrarse orgulloso frente a la mujer que ama, pero ella parece incluso temer su poder infinito, y su reacción es cumplir con las súplicas del titán, pues no lo ve como un igual, sino como alguien superior a quien ha de satisfacer. Aquello rompe el corazón a Thanos, ya que él no quiere que ella se sienta sometida, sino complacida. Desea su amor, no su ciega sumisión. Tiene el control de todo el cosmos, incluso podría tener a su deseada a sus pies, pero no es así como quiere que sea y buscará complacerla como sea. Después de aquello, las noticias de que este tirano se había hecho con las 6 gemas del infinito se esparcieron a la velocidad de la luz por todas las galaxias, hasta llegar a oídos de una estela plateada que intentó detenerlo por su cuenta, descubriendo que contenía el poder de todas las piedras preciosas en un guantelete que portaba en su mano izquierda. Sus planes fueron inútiles, nadie es rival para Thanos, por lo que vaga herido hasta nuestro planeta, concretamente hasta la calle Blicker en el Greenwich Village de Nueva York, donde impacta por la inconfundible ventana de un santuario, el Sancta Sanctorum del Doctor Extraño, quien auxilia a su antiguo compañero defensor que le advierte desesperado de la amenaza de Thanos. La guerra del infinito está a punto de comenzar. Presentado en su propio título limitado a 6 números, el Guantelete del Infinito contaría en principio con George Pérez, encargado de la gran epopeya cósmica de la distinguida competencia, Crisis en Tierras Infinitas, dada su popularidad como dibujante con los Vengadores y su alta capacidad para representar de manera uniforme un amplio plantel de estrellas. Starlin llegó a pensar en encargarse él mismo de los lápices y ser el autor completo, pero luego decidió centrarse únicamente en los guiones, para no distraerse. Aunque al final, Pérez, como ya le ocurría en su día con la serie de los héroes más poderosos de la Tierra, tenía dificultad para llevar su ritmo regular de entregas, por lo que el mencionado Ron Lim terminaría sustituyéndole en las últimas entregas de este gran conflicto. Un conflicto que arrancaría con un Thanos desesperado por recuperar la atención de Lady Muerte, acompañado en cada movimiento por el sibilino demonio Mephisto, que actúa como un retorcido consejero. El titán utilizaría a su propia nieta, incluso a su propio hermano, para intentar complacer a su amada con macabras torturas, mas la muerte parece no ceder, por lo que Thanos opta por sorprenderla, haciendo realidad la reflexión que le compartió Stella en su primer encuentro. Solo necesita chasquear los dedos y sus pensamientos se convertirán en realidad. De pronto, en el núcleo de la gran manzana, el sentido arácnido de Spider-Man se estremece como nunca. Algo está pasando. Inmediatamente, Times Square tiene la mitad de transeúntes. En la mansión de los Vengadores, el Capi ve desvanecerse a Ojo de Halcón y a la eterna Cersei. Al satélite de vigilancia de S.H.I.E.L.D. llegan llamadas de socorro de todo el globo, a las que Furia y Valentina reaccionan con consternación. Incluso una brigada de Skrulls informan a su emperatriz que hay informes de todos sus enclaves que hablan de desapariciones en masa de los habitantes. Norrin sufre al notar cada alma desvanecerse mientras intenta levantarse de las ruinas que ha dejado en el santuario del Doctor Extraño. Un Doctor Extraño que debe ver cómo su amigo y ayudante, Wong, desaparece delante de sus narices. Las calles son un caos, y Vengadores como Thor, Hulka o Visión auxilian como pueden a los supervivientes de un avión que ha perdido a su piloto, y el Doctor Muerte recaba datos para intentar entender por qué la mitad de la gente de Latveria se ha esfumado en un segundo. El Capitán América hace lo mismo, pero reflejando un listado de todos los héroes desaparecidos. Buenos amigos como Ojo de Halcón, la Avispa o Pantera Negra, incluso los Cuatro Fantásticos al completo. Ninguno de los supervivientes sabe qué ha ocurrido, pero solo Muerte, invadiendo la propiedad de Doctor Extraño, se atreve a preguntar. Justo cuando lo hace, Adam Warlock llega para informar de lo sucedido, ya que al tener una fuerte conexión con la gema del alma, conoce la locura que Thanos ha llevado a cabo. Thanos sonríe a la muerte, aunque no le devuelve ni una muesca, así que, frustrado, comienza a hacer implosionar estrellas por todo el infinito, creando catástrofes naturales que afectan incluso al divino Galactus.
Ante la tragedia, el Doctor Extraño traslada a todos los supervivientes al Sancta Sanctorum para contarles a todos de la amenaza del Titán Loco y las gemas del infinito, un poder con el que Víctor Von Muerte parece hacérsele la boca agua, provocando que todos sospechen de él evidentemente. En el pasado ya usurpó los poderes del Todopoderoso frente a muchos de estos héroes, así que ninguno le quitará el ojo de encima. Y mientras las tensiones entre mortales crecen, Adam y Stella convocan a las grandes entidades del universo que difieren entre ellas sobre intervenir o no en el conflicto. Eternidad teme por su suplantación, pero el Tribunal Viviente lo ve como selección natural. El Vigilante no ha de intervenir, y Galactus se niega a seguir a seres tan míseros como su antiguo heraldo y otro falso mesías de piel cromada como Warlock. Pero varios celestiales, así como el Extraño y Cronos, que ya conocen de lo que es capaz Thanos, les prometen su ayuda. Un Thanos que sonríe al descubrir que el Vigilante le está observando. Eso es indicio de que algo histórico está a punto de suceder. Y, despechado por el interés de la muerte, se crea una mujer perfecta, una reina para el nuevo rey del cosmos, pero al contemplar cómo la personificación de todo lo infinito se aleja de él mientras su nueva compañera le envuelve de arrumacos, Mephisto contempla la realidad y le propone un plan: convertir el monumento que ha creado para él y su muerte en un sangriento campo de batalla que honra el concepto que representa a la mujer encapuchada. Un plan que se ejecutará de inmediato, pues justo los héroes han llegado al enclave de Thanos. Un Thanos que muestra los prodigios de las gemas en combate, capaz de detener el tiempo, de acobardar a Hulk, de generar una plaga de insectos en los cuerpos de Namor y Hulka e incluso de derretir el esqueleto de adamantium de Lobezno. Pero un golpe del martillo de Thor le hace flaquear un instante que el Doctor Muerte aprovecha para intentar adueñarse del guantelete, pero Thanos reacciona a tiempo. A su vez, desde la distancia, Stella se impacienta ante la impasividad de Warlock, quien espera el momento justo para asestar el golpe de gracia para detener al Titán Loco. Este, mientras tanto, aniquila a Wanda como si no fuera una de las heroínas más poderosas del multiverso, descompone a Visión y logra que Cíclope muera con su propio láser. Spider-Man intenta desequilibrarlo, pero la compañera de Thanos acaba con él, y Thor termina convertido en cristal poco antes de que el nuevo dios morado lo deje hecho trizas. La masacre continúa uno a uno. Solo Steve Rogers sigue en pie. La maltrecha Nebula contempla la escena. El Centinela de la Libertad se acerca al tirano, jurándole que mientras tan solo uno de los héroes siga en pie, no habrá ganado, a lo que Thanos responde destruyéndole el escudo. En ese momento Warlock le da la señal a Stella, y ambos vuelan a la velocidad de la luz mientras el puño con las 6 gemas incrustadas se acerca rápidamente al rostro del Capi. Pero Norrin da un paso en falso y no consigue arrebatarle el guantelete, por lo que las grandes entidades, ahora de acuerdo, se manifiestan frente al hombre que osa desafiarles. La contienda es devastadora. Thanos está a punto de destruir el universo, pero cuando está distraído con su propia locura, Mephisto intenta arrancarle el guante, y cuando Thanos se quita el diablo de encima, ve el rostro de una muerte que alza su omnipotente mano contra él. Parece derrumbarse. Le ha ofrecido el universo, pero a cambio solo recibe una mirada de decepción. Así que el Titán Loco parece romperse por completo mientras las grandes fuerzas espaciales le atacan al unísono. Entiende que si ha de ser una deidad, ha de desprenderse de sus emociones humanas para poder ser eficaz, y mientras lo piensa, logra contener el poder de todos los colosos cósmicos. Solo le queda Eternidad, a quien consigue vencer convirtiéndose en ella. Ahora él es el infinito, aunque su cuerpo mortal descansa ahora vulnerable, y una destrozada Nebula se dirige hacia él como puede y le quita el guantelete. Entonces revierte todo lo que ha obrado su abuelo y le destierra junto a los héroes, que piensan en otra estrategia, ahora con una enemiga más poderosa que la del propio Thanos, pues Nebula no es consciente del poder que tiene fundado en su mano. Rápidamente la de piel azulada es consumida por la magnificencia de las gemas y las entidades intentan contenerlas, pero ninguno de ellos conoce la naturaleza de estas piedras. Solo Adam, quien desde dentro de la gema del alma consigue que el guante se desprenda de la mano de Nebula, y mientras todos los protagonistas luchan por intentar alcanzarlo, Adam toma el guante y declara el fin del conflicto, haciendo desaparecer a Thanos. Todos dudan ahora de Warlock por miedo a que también sea corrompido por el poder, pero él, al haber sido parte de uno de estos objetos, confía en que será un dios noble y misericordioso. Él no conoce el rencor, por ello mismo ha dejado incluso libre a un Thanos a quien visita en una granja en la que descansa. Consciente ahora de sus pecados, desapegado del afecto hacia la muerte y confiado en que Adam sea capaz de equilibrar el cosmos sin dejarse llevar por la vanidad. En el fondo, Thanos tampoco siente rencor, pues al fin ha entendido que haber perdido las gemas no ha sido una derrota, sino un alivio personal. Ahora puede descansar sin el peso de la responsabilidad de los dioses. Siempre ha estado enamorado de la muerte, porque nunca ha disfrutado de lo que era la vida, hasta ahora.
Así concluye esta enrevesada aventura que culminó un viaje de casi 2 décadas para Jim Starlin. Thanos cierra con su reflexión final el arco de un villano memorable, caracterizado por su obsesión de grandeza y su fijación con la muerte, pero de lo que logra desprenderse justo cuando parecía que lo tenía todo. Cuando logra su objetivo no parece sentirse completo, todo lo contrario, y por ello falla en su misión, y al ver a Nebula convertida en un instrumento de la sed de poder, descubre su reflejo y opta por darle la espalda y confiar en Warlock. Un Warlock que a lo largo de este relato se aleja de la mirada de los héroes, es mucho más frío incluso que Stella, y por ello consigue vencer al tirano. Los Vengadores, aunque hicieron esfuerzos sobrehumanos, no consiguieron hacerle ni un rasguño. Sus sacrificios, aunque nobles, fueron en vano, pero aunque ello les dote de heroicidad, representa un cambio a través del guión de Starlin en el paradigma de lo que estaba por venir en el mundo del cómic. El honor y los valores no harán a los héroes salir victoriosos. El fin del arquetipo del Salvador estaba cerca, y más allá de ser profética en cuanto a futuro de mercado, también fue revolucionaria. Pues si bien en las primeras Secret Wars lo acontecido en ellas tenía un impacto real en las colecciones individuales, estas no reflejaron mes a mes las consecuencias de lo que la serie evento iba planteando. Con el guantelete del infinito se consiguió entrelazar periódicamente a varias colecciones, como la de Estela Plateada, Doctor Extraño o incluso Spider-Man, para acrecentar las magnitudes de un macroevento que marcaría el camino para futuros crossovers superheroicos. El guantelete del infinito fue una conclusión, pero también un nuevo comienzo. De ella surgieron varias secuelas como La Guerra del Infinito o La Cruzada, también del infinito, pero en ninguna alcanzó el impacto de esta épica espacial que, si bien tampoco es sobresaliente, es un gran colofón para el apartado cósmico marvelita, a imagen y semejanza de un Jim Starlin que había diseñado la historia que, una vez adaptada al cine, demostraría a un público general la magnitud de las aventuras superheroicas. Y aunque solo fuera por ello, merece un gran reconocimiento, pero además fue esa gran ópera final para décadas de exploración cósmica, filosofía teocrática y meditación espiritual de un universo Marvel cuyos protagonistas acababan de ser testigos del poder infinito y sus lectores de una epopeya para el recuerdo.